Buenos días, chicos de noveno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Pues nuevamente con ustedes para continuar el trabajo. Quiero iniciar dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir una clase más con ustedes, nuestras clases de estudios sociales. Pero sin antes, pues nuevamente compartir los valores. Espero, jóvenes, que no se olviden de los valores que habíamos venido en el transcurso del año, semana a semana, compartiendo con ustedes. Pues vamos a continuar. En esta ocasión vamos a revisar un poquito el valor de la transparencia y nuestra clase también. Vamos a continuar, jóvenes. Bienvenidos. Mientras tanto, ponemos nuestra pantalla para poder continuar con nuestra clase. Bien, este es el mensaje, jóvenes, que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esto lo podemos encontrar en 1 de Juan 3:18. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, jóvenes? Que nosotros desde pequeños tenemos que aprender a ser transparentes. Tenemos que aprender a decir la verdad. Así nos duela, pues tenemos que decir la verdad a nuestros padres para que ellos puedan corregirnos. ¿Sí? Bien, en esta clase, jóvenes, vamos a continuar trabajando, pero vamos a hacer una retroalimentación del tema. El tema sobre el Ejército y la Policía Nacional. El objetivo, identificar cuál es el trabajo, cuál es la misión que cumple la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano al servicio de la sociedad. Recordarán, jóvenes, que estos temas se encuentran en la página 146 y 149. En cuanto a las servidoras y servidores públicos, pues bien, es muy importante recalcar el trabajo que vienen realizando tanto el ejército, la policía y en este caso los médicos y enfermeras que son servidores públicos, ¿ya? Este servicio público es muy importante, es necesario y positivo. Promueve el orden, principios de equidad y solidaridad. ¿Cuál es la función de ellos? Velar por el bien común, es decir, velar por todos, sin distinción de ninguna naturaleza, ¿ya? Ellos deben tener principios, que es respeto primeramente a la dignidad humana. Deben ser transparentes, como habíamos indicado, en el valor. Deben tener una ética, una moral. Deben ser muy solidarios. En esta situación que estamos pasando en la actualidad, pues deben tener un sentido de solidaridad muy grande para todos nosotros. Vocación de servicio. Esto es muy importante, jóvenes, tener vocación, porque si alguno de nosotros no nos gusta nuestro trabajo y lo estamos haciendo, qué sé yo, por obligación, eso no es hacerlo con voluntad, con cariño. Por lo tanto, para nosotros servir de la mejor manera a la sociedad, debe haber esa vocación de servicio, ¿sí? En este caso, la Policía Nacional, pues los jóvenes o las personas que ingresan al ejército, a la policía, deben tener esa vocación de servicio. Nos ponemos como ejemplo también todos los docentes. Igual debemos tener una vocación de servicio, de carisma, de poder transmitir nuestros conocimientos hacia los jóvenes para que sean personas de bien en el futuro. Estos servidores y servidoras públicas, ¿sí? Son algunos elegidos por el pueblo. En este caso, por ejemplo, tenemos al presidente, al vicepresidente, a los asambleístas, a los alcaldes, son elegidos mediante voto popular. Entonces, son elegidos por el pueblo y son servidores públicos.
Otro grupo de servidores públicos son los profesionales que se desarrollan su carrera al interior del Estado y ellos trabajan permanentemente. Es el caso de los médicos, de las enfermeras, de los docentes. ¿Sí? Bien. Los aparatos de defensa y seguridad más grandes que tenemos en el Estado, nuevamente recalcamos, señores estudiantes, son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuál es la misión? Aquí está la misión, jóvenes. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento y cuál es su trabajo principal? Primeramente, de las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Estas Fuerzas Armadas se dividen en tres ramas. El Ejército, que trabaja en el terreno, la Armada, que trabaja en el mar, y la Fuerza Aérea por el aire. Entonces, estamos custodiados por aire, mar y tierra por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Defendiendo la soberanía e integridad de nuestro país. La Policía Nacional, ¿cuál es la misión? Protección interna y mantenimiento del orden público. El presidente de la República ejerce la máxima autoridad en las dos secciones, ¿no? Estas dos instituciones son de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y de la Policía Nacional. ¿Sí? Tomen en cuenta que hoy más que nunca esa misión la tienen que cumplir tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Ustedes verán en noticias cómo ellos, por ejemplo, cuando es el toque de queda, deben estar pendientes de las personas que todos debemos estar en nuestros lugares y no irnos contra la ley. ¿Sí? Algo muy importante que quiero recalcarles igual en este tema sobre los servidores públicos, la policía y el ejército, pues que esto se da en nuestro país porque vivimos en un país que es democrático. Recordarán que la democracia, las autoridades militares se someten a la autoridad civil. Este es un elemento central para una democracia. Si este no fuera el caso, ¿de qué estaríamos hablando, jóvenes? Estaríamos hablando de que se ha producido una ruptura del régimen democrático, lo que normalmente caería prácticamente en una dictadura. Entonces, eso es lo que no debe ocurrir en este caso. Les recuerdo que la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y se sustenta en el pueblo. Como vulgarmente se dice, ¿no? Que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y es quien puede cambiar o ratificar su voluntad en las urnas, ¿cierto? Mediante el voto, mediante el sufragio en las siguientes elecciones populares. Y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de los poderes del Estado. Recuerden cuáles son, ¿no?, los poderes del Estado. Sí, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y electoral. Cada uno de ellos es independiente y existe un control constante de uno sobre otro para evitar casos de corrupción o ilegalidad en el sector público y en el sector privado. Cosa que realmente a veces eso queda en papel, porque lamentablemente los casos de corrupción continúan. Habrán escuchado últimamente, ¿no?, que el expresidente Rafael Correa ya está sentenciado a 8 años de prisión por corrupción. ¿Sí? Bien, jóvenes, también, además de la Policía Nacional, también existe la Policía Metropolitana, que también cumple labores dentro de las ciudades, no solamente en Quito, sino también en las otras ciudades y provincias del país.
¿Cuál es la misión de ellos? Cuidar el espacio público, el ambiente, el turismo, apoyar a la seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad o provincia que se encuentre. Bien, señores estudiantes, espero que hayan tomado en cuenta este recordatorio. Les decía por qué, jóvenes, retomamos un poquito este capítulo. Es para dar énfasis al trabajo que está haciendo tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los médicos, las enfermeras. Pues, jóvenes, la tarea que tienen ustedes es simplemente realizar un resumen del trabajo que está realizando la policía, el ejército en estos días que tenemos de pandemia, ¿sí? Muchas gracias nuevamente, jóvenes. Espero que cumplan con su tarea y esa, por favor, enviarlas, no se olviden, por el correo, perdón, por la plataforma del SAE, y no se olviden, jóvenes, que debemos seguir adelante. Mucho ánimo en casa, ayuden y continuemos trabajando, jóvenes, que eso nos llevará a salir adelante. Nos vemos en otra oportunidad, pues estudien y no se despreocupen. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.